de recibir al candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, el señor Mario Vergara. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy Hola, bien. Mucha campaña. Cansado, ¿no? La verdad que se acumula todos Sí. los procesos de campaña y bueno, sí, va haciendo un poco de mella, Largo, pero, ¿no? pero Estuvo muy muy largo en entusiasmante. el país, las elecciones de internas, presidente. Y bueno, es como los uruguayos decidimos Sí. hacerlo. Yo soy partidario de tener separadas las elecciones nacionales de las departamentales, porque creo que la vida muestra que son dos elecciones Totalmente. completamente diferentes. Pero bueno, eso hace sí que quienes hemos participado en todo el ciclo, se hace un poco largo, sí. Pero es la parte linda también, ¿no? Del recorrido, de los territorios, de hablar con la gente. A eso iba, ya hemos hablado de propuestas, ¿no? Sí. Largo y tendido de todas las propuestas de los candidatos. ¿Cómo evalúa la campaña, el interés de los montevideanos por conocer las propuestas? Me cuesta tener el termómetro de eso, ¿verdad? ¿Sí? En el sentido de que como uno está de la mañana a la noche entre entrevistas, reuniones, recorridas, actos, y en general a los lugares que uno va, la gente sí se arrima, se hace planteos, se manifiesta también políticamente, pero sobre todo aprovecha para ver las problemáticas en cada barrio. Es difícil sostener la energía de la ciudadanía todo este tiempo. Pero bueno, los uruguayos, a medida que se arrima el momento de la elección, se interesan. Pero reitero, lo lindo de todo este proceso es, por un lado, el vínculo que uno genera con la gente, que realmente en Uruguay todos los candidatos tenemos la suerte de poder tener diálogos muy fluidos, muy cercanos con la gente. Y lo otro, que el proceso de la campaña electoral también es el momento en que nos obligamos a hablar de temas, ¿no? Sí. Porque si no, cuando decimos, mirá, hay un montón de cosas que funcionan bien de la Intendencia, espacios públicos, políticas culturales, políticas sociales, las policlínicas, pero también están estos temas que hay que resolver mejor, la limpieza, el tránsito. Y el tema de las horas extras, por ejemplo, esta polémica que se generó en los últimos días por lo que sucedió en el 2023, que Zunino las defiende porque dice que es un pequeño del presupuesto de la Intendencia que va a ser llamado a la Junta. Si usted es intendente, estamos hablando de 10 millones de dólares en el 2023. Las horas extras en todos los organismos o prácticamente todos los organismos, son una herramienta de la gestión, pero obviamente tienen que ser cuestiones extra, viene de extraordinario, básicamente, no solo que va más allá de la jornada. Supongo. Y entonces, cuando uno mira el globo, por lo que he estado informándome estos días, porque obviamente yo no estoy en la administración, bueno, el porcentaje que se paga de horas extras con respecto a la nómina salarial no es muy significativo. O sea que está dentro, ahí está dentro de rangos que uno dice, bueno, se utilizan las horas extras como este mecanismo de... No creo que sea tan distinto en muchos otros lados. Lo que en todo caso sí hay que revisar es que si hay alguna situación puntual que, o sea, si como parte de la gestión hay cosas que se pueden evitar de hacerlo con horas extras y hacerlo como parte de la gestión normal, pensando un poco también en la eficiencia y el erario público, es algo para revisar. O también en el derecho del trabajador, de que en una dinámica de horas extras, no tenga jornadas realmente excesivas, ¿no? Pero hablaban yo creo que como una jornada globo, de 17 horas, sí, disparate. yo no lo sé. Sí, hay algunos casos en la Intendencia, he leído también que hay casos bastante sonados en el municipio Sí. que bueno, eso habrá que revisarlo. Obviamente las horas extras son una herramienta que tiene que ser extraordinaria. Sí, ayer tenía que comparecer justamente el alcalde del municipio y no fue a la Junta Parlamentaria. Bueno, claro, creo que ahí es donde están los principales problemas, ¿no? En el municipio Hay algo que, cambiando de tema, ¿no? Que sin duda están todos los candidatos de acuerdo y es en mejorar también el tema de la seguridad, ¿no? Ya hemos hablado de la basura, hemos hablado de la movilidad. Usted se reunió hace unos días con el ministro del Interior, Carlos Negro. ¿Cuáles fueron los puntos a destacar y cómo debería coordinar el Ministerio del Interior con las intendencias? Sí, la palabra clave es coordinación, ¿no?
La responsabilidad integral del tema seguridad ciudadana obviamente la tiene el Gobierno Nacional, en particular el Ministerio del Interior, pero hay un montón de cosas que se pueden trabajar juntos en términos de prevención, y también hay muchas cosas que son tareas naturales de la Intendencia que contribuyen a la seguridad. Por ejemplo, el hecho de hacer calle, vereda y luz son elementos que contribuyen a la seguridad. Para una mujer no es lo mismo caminar por el barro a oscuras que caminar por una vereda iluminada. Sí, hay pero las podas también. Las podas no a dejan ese respecto, entre por otras más que cosas, tengas para luz, que tenga luz, en todos casos, ahí va, que los árboles no apaguen, es verdad. Los espacios públicos de calidad, la Intendencia en todos estos años ha desarrollado una cantidad muy grande de espacios públicos, algunos muy significativos como el Espacio Modelo, el Balcón del Cerro, Villa Dolores, el Sacude en Casaballe, pero también pequeñas plazas, pequeños parques. Creo que ahí también, incluso hasta, por ejemplo, en Casaballe, que todos sabemos que es un barrio complicado en términos de seguridad, la parte del Sacude, que es ese ámbito de salud, cultura, deporte que gestiona la Intendencia. Como que es de ellos, ¿no? Es de ellos, y lo cuidan. Y lo cuidan. Y lo cuidan. Sí. O sea, la Intendencia hace mucha cosa que contribuye con la seguridad, pero también tenemos que coordinar mucho mejor de lo que se ha hecho. La utilización y hasta el monitoreo conjunto de las cámaras de videovigilancia que hay en Lema buena plantea una parte. guardia departamental que trabaje en conjunto también con el Ministerio del Interior. Sí, bueno, quizá ahí haya que recordar que hay unos 130 efectivos policiales que están al servicio de la Intendencia. O sea, no hay que pensar en una guardia sustitutiva del rol de la policía. Cada uno, lo mismo decía de las cámaras, podemos hacer y tenemos que hacer monitoreos quizás conjuntos de estas cosas para que cada uno cumpla su rol, para que la policía cumpla su rol, para que la Intendencia cumpla su rol. ¿Por qué se dice de que en fiscalización. el gobierno anterior se retaseaba información e imágenes? Hubo muchas dificultades, no hubo una buena coordinación, no siempre la Intendencia accedió a las imágenes de las videocámaras del Ministerio del Interior. Porque además la Intendencia tiene que fortalecer la fiscalización en los temas de la basura, en los temas del tránsito, en un montón de aspectos. Usted me ha preguntado que se me fue... El tema de la guardia. Lo de El la tema de guardia. Bueno, de hecho, hay 130 efectivos policiales asignados a la Intendencia de Montevideo que eventualmente pueden acompañar en toda esta serie de actividades inspectivas y de fiscalización que tienen que desarrollar los funcionarios municipales. En ese rol nos parece que eso es adecuado. ¿Cómo tomó la decisión de la justicia? Le quiero preguntar sobre el caso particular de Besossi. En el día de ayer finalmente se modificaron las medidas cautelares, ahora el exintendente y candidato a la intendencia puede hacer campaña. ¿Cómo lo ve usted? Yo no estoy por dentro del caso puntual de Besossi en el terreno judicial, así que asumo Pero me imagino que la decisión... las formalizaciones las sabe cuáles son, ¿no? No, eso está claro, eso está claro. También se da un poco una situación que, digamos, que es curiosa para todos, ¿no? Que es un candidato que tenía que hacer campaña desde su prisión domiciliaria, ¿no? Por Zoom o por otro tipo de vías. Era una cuestión a veces que no, a lo cual, por suerte, no estamos acostumbrados. Entiendo que el cambio de estas medidas, bueno, se asocie a esta última etapa en la medida en que Besossi es candidato y la justicia determinó que tenía derecho a ser candidato, bueno, me parece entendible. Pero después no opino sobre las cuestiones jurídicas ahí porque en ese punto me exceden. ¿Cómo está funcionando el tema de la descentralización a nivel municipal? O sea, ya es algo que funciona desde hace muchos años. Tengo la percepción, o la gente tiene la percepción que no hay capacidad resolutiva a veces a nivel de los centros comunales zonales, de las alcaldías, e incluso cuando llega esta época de elecciones, todo el mundo conoce a los candidatos, pero los alcaldes, uno sondea, no tengo idea, no sé. A la ciudadanía le está costando mucho. Porque ya llevamos muchos años. Bueno, ¿no? de los municipios no tanto, ¿no? En municipios se vota la ley de descentralización allá por 2009, si mal no me equivoco. Creo que fueron hace tres elecciones. Por eso. Bueno, y realmente no es algo... la primera fue inmediata ahí, ¿no? En 2010, que ya nadie sabía.
Hubo 2 instancias donde la votación es relativamente baja en los municipios, porque no hay mucha información, porque no es un mecanismo, una instancia que es una instancia de gobierno. La gente tiene que entender que eso es un nivel de gobierno. Claro, pero a veces no es tan resolutivo. Uno tiene que terminar yendo a la intendencia. Igual. Hay algunos roles que los municipios tienen, algo que seguramente seguiremos dialogando y evolucionando. Hay algunos roles que son decisiones de los municipios. ¿Es la poda, por ejemplo? Acá, en realidad la planteás ahí, pero tampoco ellos tienen los recursos para hacerlo. Ahí está. Está bien, pero donde hay que plantear. No dejas, sí. Lo tengo clarísimo. Hay muchísimos planteos, todos los planteos del barrio se pueden hacer desde el municipio. En algunas cosas, por supuesto, requieren de la participación y la decisión de la intendencia. Y después, como siempre, todo depende de los recursos, ¿no? O sea, los municipios manejan recursos limitados, por lo tanto también tienen una capacidad limitada tienen que priorizar. Eso como pasa en todas las políticas, ¿no? Siempre el lado corto de la frazada son los recursos y uno lo que tiene que hacer es priorizar. ¿Y los municipios no tendrían que tener la prioridad de la limpieza, por ejemplo? Que conocen bien cada barrio, cada situación. Pero el tema es que la limpieza requiere también de instrumental y inversiones y demás que son de alta envergadura, ¿no? Pero depende del barrio. Hay barrios capaz que necesitan más de determinado tipo de maquinaria o recursos y otros capaz que otros. O sea, las realidades son diferentes. Las realidades son... Capaz que no hacer algo macro que todos sean iguales, sino por allá, la basura por allá, ese es un buen punto. Yo creo que el tema limpieza en general es de una envergadura tal que es difícil descentralizarlo por municipio. Pero que hay que entender cada zona y cada barrio con sus peculiaridades. Y eso es lo que nosotros incorporamos perdón que voy a hablar un poquito de cuestiones programáticas, cuando hicimos el planteo del Montevideo Más Limpio, que es adaptar las formas de recolección de basura a las características de cada barrio, de cada zona. En todos aquellos barrios donde hay casas con ciertos espacios, nosotros vamos a desarrollar lo que hicieron en Canelones, lo que ya se está haciendo en Santiago Vázquez, en Abayubá, en Nuevo Llamas, y la gente ya está manifestando su satisfacción, que es ir a los contenedores dentro de las casas, intradomiciliarios. En otros lugares no se puede porque están cargados de edificios, de cooperativas. Bueno, ahí vamos a ir a contenedores intraprediales, o sea, dentro del edificio o dentro de las cooperativas. Todo esto nos permite quitar contenedores de la vía pública, que es parte del problema, la cantidad de basura y el tiempo que la basura está en la vía pública. En otras zonas, como el Montevideo rural, los contenedores van a ser otros, la forma de pasaje del camión va a ser otra, y en algunos lados habrá contenedores soterrados. El tema de basura no es de ahora. Yo creo que me acuerdo, todas las elecciones venimos hablando de lo mismo. Todas. Si bien se ha modificado, venimos hablando de lo mismo. ¿Por qué no antes? ¿Por qué esperar una elección para dar propuestas de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a modificar? O hacer puntos de corte en la gestión para hacer evaluaciones. O proyectos cuando uno elabora un proyecto, uno tiene que hacer un punto de corte y hasta acá cómo fui, fui mal, bien, cómo lo reacomodo. La problemática de las labores de la Intendencia más o menos siempre un poco se repiten porque son el tema de la basura, si uno mira así los 20 años o 25 años, no tuvo siempre la misma intensidad en el debate público como lo tiene ahora. Entre otras cosas porque también hay una evolución del tema. Hoy Montevideo procesa entre 60 y 70% más de basura que hace 20, 25 años. Por los cambios en las pautas de consumo, por un montón de condicionantes. Y eso se aceleró en los últimos años. En los últimos 2 años, el aumento del volumen de residuos en Montevideo es de más de 150.000 toneladas por año. Ha habido variantes, en su momento, los contenedores de hoy no existieron toda la vida. En algún momento hubo un cambio de formato en la recolección cuando se pasó a contenedores barriales. Durante un tiempo funcionaron, después empezaron a tener dificultades. Ahora el ir a estos otros mecanismos de recolección, como se ha hecho exitosamente en Canelones, pero también en pruebas piloto en Santiago Vázquez y Abayubá, vamos a avanzar en esa dirección. Hay programas, por ejemplo, hay un programa que se llama de áreas liberadas, que el nombre no es muy informativo, que refiere a quitar la basura de los cursos de agua, que se empezó en 2022, o sea, lleva 3 años como mucho,
Y en 3 años se han sacado alrededor de 200.000 toneladas de basura de arroyos, cañadas, cursos de agua en La gente sigue Montevideo. tirando igual. Es increíble que haya gente o comercios Bueno, ya o empresas. Arana lo proponía cuando Miguelete, Sí. ¿cuántos años hace Pero que también estuvo reconozcamos que hace Arana? bueno, pero hay un montón de cursos que Sí. son otros, ¿no? El Miguelete, el Pantano. O sea, estamos hablando de que hubo una evolución muy. Pero esto recrudeció en los últimos Termina- años. O sea, el problema evoluciona. No, no, obvio. Quiero cambiar de tema a otro que lo hemos hablado mucho en esta mesa y que sin duda es un problema creciente en cuanto a tránsito, a ruidos molestos y a seguridad, y es el de las motos. Sí, ¿no? sí. Todas las semanas estamos viendo robos piraña. Todos en algún punto sufrimos del ruido molesto de los caños de escape de las motos que Sí. están creciendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué la Intendencia de Montevideo está fallando ahí en los controles? Obviamente hay que fortalecer esa fiscalización, porque las normas están. Tenemos una cantidad enorme de motos en Montevideo. Y también déjenme decir que el tema es que no se da abasto, de alguna manera, porque los galpones que la Intendencia tiene destinado para tener las motos incautadas, no entra una mosca, o sea, están repletos. No, y ¿no? dependencia del Ministerio del Interior también. Sí. Haciendo ¿Y la por solución lado. es no permitir 2 personas en una moto, Bueno, como se se habló está ahora, hablando? ¿no? Sí. No sé si pasa por ahí. Si el problema es que hay, si el problema es de seguridad y demás, eso creo que lo tiene que valorar más las políticas de seguridad. A eso iba, ¿no? No sé, va desde va el más lado- allá de un tema de seguridad. En algunos Nosotros lugares de tenemos que Argentina lo estar- están proponiendo. Sí, nosotros tenemos que tener claro de que las motos tienen que estar registradas, tienen que tener su chapa, tienen que tener su escape controlado, y no generar ruidos El tema no son las excesivos, ¿no? normativas, después la fiscalización. Es la lo que pasa, fiscalización. porque hay cosas que existen desde hace años y seguimos viendo 4 personas arriba de una moto, una familia entera arriba de una moto. Pero hay normativas también por los Pero caños de obvio, escape y pero no Claro, sé. claro. hay ¿Qué norma- pasa? Por eso digo, hay que fortalecer la fiscalización. Para ese tipo de operativos también es que se cuenta con esta asistencia de los efectivos policiales. Pero ya digo, no es que no se haga, Claro. porque los galpones de la Intendencia están repletos de motos incautadas. Hay que agilizar los procesos para que eso, sin duda, vaya liberando espacio. ¿Qué se hace con Hay esas que- motos? Alguna se destruye, otras veces se ve cómo pero básicamente la idea es que no vuelvan al circuito de tránsito en las esas condiciones. condiciones. Hay muchas que están en buenas condiciones. Sí, claro. Hay que aumentar los radares, hay que quitar algún radar, hay que mejorar desde otro lugar el tema de la seguridad en el tránsito. La seguridad del tránsito tiene 1000 aristas, ¿no? El tema de las cámaras y los radares en muchos lados seguramente ha contribuido. Como verán también los radares no siempre quedan estáticos para siempre en el mismo lugar, ¿no? O sea, se testea si funciona en un lado, si contribuye a, ¿no? Quedan tapados por los árboles a veces, también, sí, algunos- no varios muchas, tapados por los no árboles. muchos, pero puede pasar. No, el tema poda es un tema que hay que verlo de manera integral porque impacta sobre las cámaras, sobre los radares, sobre la luz, seguridad sí, de las la casas, seguridad del peatón, Exacto. de los autos. No, hablando justamente del tema, de podas y llevándolo un poco al tema de la basura, los contenedores que van en los domicilios, ¿cuál es la idea? ¿En qué momento sacarlos del día? Porque la gente trabaja. No, a Porque, ver, en los lugares que te lo funciona, pregunto, ¿sabes funciona. por qué? Porque el sistema de podas en tu casa, por ejemplo, tú sacabas la poda, avisabas, era excelente. Sí. Te daban un número, lo dejabas en la vereda antes de las 7 de la mañana, te ibas y en algún momento pasaban a recogerlo. Ahora ya no. Tenés que estar a la hora que lo vayan a retirar. Y la gente No, labura. no, hay y entonces, y el hay tema, y el márgenes. tema de la basura, lo mismo. Hay Hay márgenes, que lo sacar que- los contenedores, Pero que hay no te los roben. Hay márgenes horarios, pero cortos, ¿no? Lo que no podemos replicar es lo que sucede hoy, que la basura está el día entero en la vía pública. Y eso es lo que genera problemas vinculados al hurgado, a hábitos de los vecinos, etcétera. Esos mecanismos de cómo recolectar, que ya funcionan en algunos lugares de Montevideo, que funcionan en Canelones, lo mismo que de los edificios. Hay edificios que ya tienen los bolsones para el reciclado y el resto de la basura, y eso funciona. O sea que ahí no se genera una dificultad de que la gente, por supuesto, puede pasar. Uno puede vivir solo y decir, bueno, la hora que más o menos está prevista. Bueno, No, pero ahí. no te vas a trabajar. Sí, claro, por eso. No estás porque vas a trabajar. Pero
esas cosas son coordinables, esas cosas tienen ya una rutina y a lo que me remito es a que en los lugares que está instalado funciona. Bueno, tenemos que ir cerrando. El domingo, ¿cómo va a ser su día? Voy a ir a votar alrededor de las 12:30, Sí. allá en el Cerrito de la Victoria. Voy y después a esperar con tranquilidad. ¿En la huella van a esperar los candidatos? Sí, en la tarde supongo que caminaremos un poco, estar con la gente, pero después vamos a ir los 3 candidatos del Frente a la huella de Serén y al local central del Frente. Y bueno, esperaremos con ilusión los resultados y en la eventualidad de que se confirme un poco lo que los sondeos van dando, que es que el Frente es favorito para ganar y seguir gobernando Montevideo. Vergara favorito. Bueno. No, el Frente. Bueno, ¿Por qué a votar? ver, ¿Por qué entre votar? los tres, Pero ¿y por qué votar a Vergara y no a los otros Primero porque es candidatos? una forma de votar al Frente, que es lo importante, que el Frente siga gobernando, que creo que es lo que le conviene a la gente. Y después, los 3 candidatos frentistas estamos guiados por un programa que se aprueba de manera común, tenemos un programa único, pero hemos hecho también propuestas específicas que nosotros lo sintetizamos en ese nuevo Montevideo que sea más limpio, más ágil, más seguro, más disfrutable. Y después un poco lo que está sobre la mesa son las trayectorias, las experiencias de gestión, las capacidades de gestión, que es un poco lo que la gente evalúa, ¿no? Bueno, Daniel Martínez, Carolina Cose, Tabaré Vázquez fueron a la Intendencia y terminaron en candidatos a la presidencia. Sí. ¿Usted? Ni idea. Nosotros ahora nos focalizamos en el trabajo de las tareas de la Intendencia. Para cualquier proceso político futuro, lo mejor que puedes hacer es hacer las cosas bien, donde la gente te coloca. Y yo soy enemigo de la teoría del trampolín. Creo que eso significaría que uno va a utilizar la institucionalidad y el aparato de la Intendencia en clave de campaña permanente, y eso la gente va a tener bien claro cuando avancemos en la gestión, que eso no va a ser así. Ninguno ha terminado la gestión, ¿no? Estamos hablando, ni Daniel Martínez ni Carolina Cose han terminado la gestión en la Intendencia por esto mismo. Otros sí, Ricardo Ehrlich, Ana Olivera, Mariano Arana. Bueno, que gane quien gane, digo, que no pasen 5 años para volver a hablar de los mismos temas de nuevo, ¿no? No, que haya avances y que haya soluciones. Exactamente, en función de las necesidades de la gente. Esa es la clave y no en base al clientelismo político. Gracias por la visita, un placer recibirlo. Gracias.